Explicar las causas de la Reforma Protestante no es algo sencillo. De hecho, hay que explicar cómo fue que en algunas secciones de Europa se perdió aquello que era esencial, aquello que era necesario para su espíritu, es decir, la fe católica. Ciertamente que la protesta levantada por un monje alemán no puede ser la causa de toda esta debacle. El inicio quizás sí, pero la causa no. Belloc va a decir que las verdaderas causas de la Reforma están escondidas porque ellas son espirituales. Sin embargo, es posible señalar algunos sucesos y situaciones generales que ayudan a entender, en cuanto es posible, uno de los cambios más drásticos que se dieron en la historia de la humanidad. Dijimos que la esencia de la revolución en la cual se ve involucrada la Reforma Protestante fue este levantarse del poder temporal político contra el poder espiritual de la Iglesia, dando así el primer golpe mortal a lo que se llamó la cristiandad. Existen causas dispositivas o previas y existen causas efectivas o simultáneas, es decir, las causas que pusieron en marcha en concreto este movimiento y que permitieron su desarrollo. Ahora nos interesa hablar solamente de esas causas previas que fueron preparando el terreno para que el movimiento reformador prendiera con tanta fuerza. Para tener alguna comprensión del cambio que se venía gestando en esa sociedad, podemos irnos quizás 2 siglos atrás de la protesta luterana y señalar algunos hechos significativos que parecen haber ido preparando este quiebre. En primer lugar, podemos mencionar la bofetada o el ultraje de Anagni, que quedó como un símbolo del desafío de una autoridad secular al papado, en concreto de Felipe el Hermoso al Papa Bonifacio VIII, y que marca el inicio del absolutismo monárquico que caracteriza los inicios de la Edad Moderna. En segundo lugar, podemos mencionar el exilio de Aviñón, en el que el papado, por dificultades más bien de orden político, deja su sede natural de Roma por casi 70 años y que es considerado como el preludio del cisma de Occidente, por el cual la cristiandad se ve dividida durante 40 años en 2 y hasta en 3 obediencias. Esto significó que los hombres se iban acostumbrando a ver el poder temporal alzándose contra el poder espiritual de la Iglesia y a ver la cristiandad dividida. Otro hecho destacable es la peste negra, en la que muere al menos 1/3 de la población europea y, entre otras cosas, para evitar nuevos contagios, se produce una especie de aislamiento de los diversos grupos que produce que se vaya perdiendo el espíritu cosmopolita que caracterizaba a la cristiandad y se van reforzando los nacionalismos que con el tiempo irán en desmedro del sentimiento de unidad de la cristiandad. Más próximos a la fecha de la protesta luterana podemos indicar algunas situaciones generales que creaban una indignación del pueblo y que reclamaban ciertamente una reforma. Pensemos que estamos en la época del Renacimiento, en la que se dio una especie de revolución mental marcada por un deseo de redescubrir el mundo clásico pagano, inflamado a su vez por los muchos descubrimientos y progresos que se dieron en todos los campos del saber. Esto fue transformando la sociedad de teocéntrica en antropocéntrica. Por otro lado, existía una situación general de malestar a causa de la corrupción y de la mundanidad que se vivía en todos los niveles de la sociedad. El papado ciertamente que falló en su misión de moderar con su autoridad y reformar con su ejemplo. Juntamente con el debilitamiento de la autoridad papal, la religión sufrió un proceso que Belloc va a llamar de cristalización, es decir, un endurecimiento de lo que había sido elástico, una exageración de la rutina y de las reglas precisas. No fue una fosilización, como dicen los enemigos de la fe católica, que es un término exagerado y falso porque la vida de la Iglesia continuó vigorosa y sagrada. Pero su vida oficial
se endureció fuera de toda medida con los consiguientes abusos. No fue tampoco un envejecimiento. La Edad Media envejeció, pero la Iglesia no. Pero se produjo un retraso fatal en el comienzo de la Reforma. La continuada supervivencia de abusos atribuibles a la rutina no corregida o a intereses creados se mantuvo tanto tiempo luego del primer estallido de la protesta que la indignación que originaron tuvo tiempo de segregar de la fe a una generación entera. A su vez existía entre los laicos un mal paralelo y mucho más grave, que era la confianza en los aspectos externos de la religión a expensas de la vida espiritual. Esto es muy enfatizado por los apologetas de la protesta y es completamente falso cuando exageran, porque en definitiva la revuelta estaba inflamada principalmente por el odio a la religión oficial. Pero ciertamente esta llamada a una religión más personal fue una de las principales causas. Se daban por descontadas la unidad y la autoridad, pero se iban perdiendo sus fundamentos morales. La demanda de una limpieza en la Iglesia se hacía cada vez más urgente en la cabeza y en los miembros, y reinaba un amargo y creciente descontento. Por otro lado, es cierto que la situación del papado fue una de las causas más importantes de esta explosión. Pero no es exacto decir que el papado estaba en una situación colmada exclusivamente de escándalos y corrupciones. De los 9 papas del Renacimiento, solo uno era personalmente intratable, solo 4 de los 9 habían llevado una vida escandalosa y otros 4 habían sufrido por los escándalos ajenos a causa de la íntima relación que tenían. Pero la mayoría eran piadosos, casi todos eran cultos y todos sin excepción promovieron activamente lo que podía acrecentar la civilización en Europa. El escándalo para los de la época, más que el lujo, la opulencia o el nepotismo, era su incapacidad de ser universales. Los papas se comportaban más como príncipes temporales de un principado italiano que como pastores de la Iglesia universal. Esto no fue, sin embargo, lo más importante. Existieron otros factores que los papas no podían controlar y que fueron mucho más determinantes. En primer lugar, la corrupción moral del clero, que se había hecho ya una rutina. En el bajo clero, la ignorancia, la doble vida, el descuido de sus deberes. En el alto clero, es decir, en los cardenales, obispos, abades, se daba una acumulación de beneficios. Pensemos que había obispos que recibían las rentas de diversas diócesis sin conocerlas siquiera. Y sobre todo la mundanidad excesiva en el sentido teológico, es decir, la prioridad que se daba a lo temporal sobre lo espiritual. Otro factor decisivo fueron los laicos de fortuna, es decir, la aristocracia que estaba como inflamada por una avaricia sin límite. En realidad, toda la historia de Europa en esta época de descubrimientos, expansión y gloria se reduce a una historia de avaricia. No hubo nada que dejaran de hacer para una adquisición rápida y violenta de riquezas. En esa misma línea, los poderes civiles, que en ese momento eran mucho más poderosos, fueron determinantes. Pensemos que tenían a su alcance las riquezas que la Iglesia había conseguido con impuestos totalmente impopulares y aborrecidos. Por eso se presentaba una tentación irresistible, es decir, enriquecerse con los bienes de la Iglesia. Vamos a ver que este factor va a ser decisivo para la supervivencia del protestantismo, porque los que se habían enriquecido con los saqueos que siguieron a estos movimientos reformadores no querían saber nada con un regreso a la fe tradicional que les hubiera significado la pérdida de la riqueza apenas conseguida. De todos modos, el factor decisivo fue el odio a la fe. Fue numéricamente el menor, pero fue el más intenso y el que actuaba como una levadura. Se hallaba potencialmente en una gran parte de la sociedad y podía propagarse como un incendio. Entre todas las causas que hemos mencionado,
esta fue la que actuó con mayor fuerza y la que impulsó a las demás. Como dice Belloc, esta era la situación: una abrumadora acumulación de presiones sobre un dique y una inminente amenaza de catástrofe. Sin embargo, nadie lo advirtió. La primera brecha en el cemento se produjo en una ciudad de poca importancia por acción de un hombre escasamente conocido que actuó sin la intención de producir el efecto que causó. Al principio se notó a lo sumo un hilo de agua que en rápidos y sucesivos saltos se convirtió en un río, un torrente y una inundación. No hay que ser, sin embargo, ingenuos ni superficiales al analizar este fenómeno. No sirve de nada señalar solamente los excesos y los engaños de los reformadores, sin hacer referencia a la situación general de corrupción que atravesaba la Iglesia. No sirve tampoco exaltar la figura de los reformadores, callando las atrocidades que hicieron y tapándose los ojos ante las consecuencias de sus doctrinas. Tampoco se trata de repartir las culpas entre protestantes y católicos y decir que al fin y al cabo cada uno tenía su opinión, que los dos tenían razón y que la división fue una bendición. Hay que tener una teología clara. La Iglesia es santa, pero ha tenido, tiene y tendrá hombres pecadores entre sus miembros. La reforma de la Iglesia se lleva a cabo, por tanto, en la medida en que sus miembros procuran y alcanzan la santidad, pero siempre dentro de la Iglesia fundada por Jesucristo. Por eso la Iglesia debe ser siempre reformada, no destruida, no cambiada, no reemplazada, sino renovada y reafirmada en sus fundamentos más profundos para cumplir su misión de ser arca de salvación para la humanidad hasta el fin de los tiempos. Si tenés alguna duda o querés dejarnos tu opinión, hacelo en los comentarios. Y si te interesa ver esta serie de videos, suscríbete a nuestro canal.